Los artistas no se fijan en el público objetivo, que es una cosa como básica, y que no significa que tú estás vendiendo tu obra, no, yo voy a hacer mi música a pedido porque tengo que enfocarme solo en este público. No, es entender que al revés, lo que yo hago, ¿a quién le podría gustar? ¿Cómo llego a esta gente? Acercándonos al final de la primera temporada de la serie Conversores, entrevistamos a Verónica Espinosa, periodista que se ha dedicado durante toda su carrera al marketing relacionado con las industrias creativas y que se ha destacado especialmente por ser la autora de No leas este libro si para ti la música es un hobby. Yo entré a esta industria así como de lleno hace 10 años y empecé a trabajar con músicos independientes y ahí me fui dando cuenta poco a poco que era como, oye, pero les pedí una foto y me mandaban una foto de mala calidad. O les decía, oye, necesito un dossier de la banda. No sabían lo que era un dossier. Y me decía, bueno, un EPK, a lo mejor lo conocen por otro nombre, un press kit. No tenía ni idea. Entonces empecé a darme cuenta que había muchos músicos que no conocían como los materiales o las necesidades que habían tanto en los medios de comunicación como en el entorno, las mismas productoras o cuando se producía algún evento, no conocían el material, pero así como de lleno para qué. Entonces, claramente empecé como a ver que esto era recurrente, que la gran mayoría se equivocaba en lo mismo, y después empecé a como expandirlo, porque empecé a ver como cuáles eran las acciones que hacían para poder pegarse un saltito o para ser reconocido desde el artista emergente a tratar de pasar a algo más potente o que nos tomaran en cuenta en eventos grandes o en festivales o en programas de radio, por ejemplo. Y claro, y vi que había muchas cosas que aportar, muchas experiencias que yo ya venía desde el mundo del libro, donde estuve 10 años y donde hice trabajo en todo lo que tiene que ver marketing. Y el marketing cultural es muy similar en las distintas disciplinas. Y dije, bueno, ¿por qué no empezamos a aplicar esto? Entonces al principio empecé como a asesorarlos y en eso se me encendió la ampolleta y dije, no, llegó la hora de hacer un libro para que esto pueda ser como de acceso ya más general y transversal y pensando en los músicos independientes, no tan solo de Chile, sino que también vi casos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, etcétera. Entonces dije ya, es necesario que se haga un material claro, sencillo, con ejemplos concretos del mundo de la música, porque hay un montón de libros de marketing que se podrían usar también, pero son escritos por ingenieros y para ingenieros. Entonces, solo ellos lo entienden. ¿Cómo era la recepción al momento de enfrentar al artista con su propia ignorancia o falta de gestión? Con esto de decir, ya, si van a trabajar conmigo esto para que tu proyecto crezca, y eso significa, o sea, tú ves si me escuchas o no, pero no me voy a quedar callada con los consejos. Y yo creo que lo bueno, por lo menos ninguno de los artistas con los que he trabajado me ha dicho en la cara que está mal, es que yo les diga eso, al contrario, me lo agradecen. No sé si después que dejan de trabajar conmigo o si cierran la puerta, termina la reunión, a lo mejor dicen, oye, ¿quieres estar? Pero por lo menos he tenido súper buena experiencia de parte de las bandas que son súper agradecidas cuando les digo, oye, ¿sabéis qué? Mira, podrían hacer esto o esto lo podrían mejorar. También está en la forma de decirles, porque tampoco es como yo llegue y les diga, oye, pésima la canción o horrible lo que hicieron, porque es como, yo no soy quien para criticar como la calidad artística, salvo que suene muy mal por una cuestión técnica, pero finalmente en la creatividad hay diversidad, la gente puede experimentar, puede lo que a mí no me guste por un tema de gusto personal, no necesariamente es una mala obra, sino que simplemente a lo mejor yo no la entendí o yo no conecté con ella. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nunca mi crítica ha apuntado a eso. Como que mis críticas tienen que ver como la forma de mostrarlo, a través de dónde o hacia dónde lo estás dirigiendo. De pronto los artistas no se fijan en el público objetivo, que es una cosa como básica y que no significa que tú estás vendiendo tu obra, no, yo voy a hacer mi música a pedido porque tengo que enfocarme solo en este público. No, es entender que al revés, lo que yo hago, ¿a quién le podría gustar? Ok, ¿cómo llego a esa gente? Entonces, en base a eso, uno tiene que generar estrategias, hacer planificaciones, tomar decisiones de cuál va a ser la imagen que por la que voy a apostar, cuál es la gráfica que voy a utilizar en el arte,
¿Cuáles eran las ambiciones de estos artistas? ¿Ellos querían llegar a hacer un disco? ¿Ellos querían llegar a ser millonarios? ¿Ellos querían llegar a qué? Bueno, debe ser un universo variopinto, pero más o menos. ¿Cuáles eran las ambiciones de los artistas que tú has asesorado en principio? Y si acaso cambiaron cuando tú les dijiste, pero quizás puedes más o puedes mejor. Gran parte de sus aspiraciones a veces estaban desenfocadas con respecto a cómo iban a ser de mediáticos sus proyectos. Entonces, de repente, una banda recién formada, que les faltaba incluso estudios en más de alguno de los instrumentos dentro de la banda, estaban en un proceso recién formándose, todavía no había un discurso, tenían muy poco repertorio, etcétera, querían salir en el Mercurio, por eso. Entonces era como, bueno, para empezar el Mercurio tenía que explicarle, o sea, el Mercurio no pone tu estilo de música. En segundo lugar, tiene que, para hacer noticia en un medio grande, porque lo que generalmente aspiran es a estos medios nacionales o televisión, tienes que cumplir con ciertas características. Y eso es, en el caso de la televisión y la radio, como los géneros de moda. Si no estás en los géneros de moda, lamentablemente, no es que te van a abrir las puertas de par en par, no llegaría a decir, hoy voy a ir al matinal de televisión nacional, o vas a ir a, no sé, por el programa estelar que estén dando en el momento. No va a resultar, salvo que haya un hito o algo que haga suficiente ruido para que amerite que tu banda entre en este programa. Entonces eso significa hacerle un desarrollo, y un desarrollo tanto de la obra, de pasar por todo lo que significa la cadena de valor de la música, que viene como desde la creación, la investigación, la creación, la producción, y el desarrollo completo hasta llegar a la promoción y la distribución de tu obra. Entonces, y lo fueron entendiendo, o sea, como que de entrada yo les decía, mira, ¿cuáles son tus aspiraciones? Entonces, me gustaría que, no sé, sonara en la radio Futuro. En el caso de los rockeros, súper comunes. Bueno, veamos. O porque tú la otra vez me pasó una banda que quiere que los entrevisten en la Futuro. Y dije, oye, pero para una entrevista en la Futuro tenés que tener un disco, por lo menos. Tenés que promocionar algo nuevo, pero no es suficiente que tú saques un single. Como que haz algo más que llame más la atención, porque todos los días salen singles. A diario se publican 120.000 canciones en Spotify. Lleguemos ahora sí a cómo cuajó toda tu experiencia y tus ganas de transmitir esa experiencia y esos conocimientos a través de un libro. Que para nosotros es, no leas este libro si para ti la música es un hobby, es una cosa que nosotros te robaríamos el eslogan, no tomes el programa Conversor si para ti el arte es un hobby, porque estamos nosotros justamente en lo mismo. Sucedieron varias cosas, porque por un lado estaba esto que yo con mi trabajo diario me estaba encontrando con la necesidad del gremio, de los músicos que tenían ciertas necesidades. También me fui encontrando con colegas que trabajaban igual que yo, que asesoraban bandas, pero que también de pronto estaban cojos en ciertos aspectos. Y dije, bueno, tengo la experiencia y conocimiento también estudios a propósito del marketing. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago una herramienta que sea transversal y que pueda ayudar a toda esta gente? Y lo hice en un mes. La escritura. Entonces vacié todo. O sea, lo primero fue como armé el índice, yo dije, ¿cuáles van a ser los temas que voy a tratar? Que por supuesto tengo que definir acá, no puedo echar todo, porque tampoco la idea es marear a la gente. ¿Cuáles son los temas clave? Empecé a hacer el índice y después sobre el índice empecé a escribir. Y me largué y me demoré un mes en hacerlo. Después lo pasé a edición. Después de eso volvió a mí y empecé a agregar cositas y en paralelo empecé a buscar editorial. Y bueno, la única que finalmente me dijo, sí, hagámoslo, me estaba cobrando una cantidad de dinero, pero sí, exorbitante, y que si vendíamos el libro en conjunto, ganaban ellos y yo no ganaba nada, al contrario, quedaba debiendo plata. Entonces dije, no, se acabó. Bueno, si estoy enseñando a los independientes que se puede, lo voy a hacer de forma independiente. Así que me puse a cotizar imprenta, lo saqué con una imprenta yo y elaboré una estrategia de distribución diferente al común de los casos. Entonces elegí solo una librería, en particular en la región metropolitana, que además tiene un canal de venta por internet que puede vender a todo Chile. Entonces tengo esa vía y dije, bueno, y a la gente que le interesa leer ebook o al resto del mundo, perfecto, Amazon. Por Amazon tú puedes pedirlo impreso, de hecho me lo han comprado como impreso en España, en México,
en Argentina, en Estados Unidos, y también lo puedes pedir como ebook. Por lo tanto, así yo podía abarcar el máximo, y además, con mis charlas, porque esto va en paralelo a no vengas a estas charlas si para ti la música es un hobby, entonces voy haciendo charlas en distintos lugares. Hasta el momento ha sido solamente de Chile, de hecho mañana voy a hacer una charla para Colombia, también para el Sindicato de Músicos de Rock de Medellín, y de ese modo poder expandirlo lo máximo posible y ir haciendo esta charla que es de algún modo la divulgación del marketing musical, y que se entienda que el trabajo de marketing se puede hacer desde la creación de la obra en adelante, y no necesariamente tienes que dejarlo para el final cuando ya terminaste todo. Uno puede ir pensando desde mucho antes en acciones y en cosas para hacer para que le vaya bien a tu proyecto.